Juan Durante é vice-presidente da Federação Espírita Argentina, ou Confederação Espírita Argentina, e é um combatente do bom combate desde há muitos anos. De maneira que vai continuar esse combate aqui conosco hoje, trazendo da sua palavra e o seu conhecimento muito profundo, e vai falar-nos sobre a influência do Espiritismo na marcha do progresso. Juan Durante. Mis amigos, continuemos en la santa paz de Dios. En más de una oportunidad nos hemos preguntado, en la intimidad de nuestro ser, esta cuestión relacionada con el progreso individual, lo que es decir, con el progreso de la humanidad y también del planeta. Toda la sabiduría del espiritismo es una palanca indiscutida para alcanzar ese progreso, que es sinónimo de avance, de prosperidad, de adelanto, y que por momentos nos parece que no se logra ese progreso en la medida de las necesidades del hombre y de la evolución. Kardec, en el comentario que adiciona a la respuesta a la pregunta 798 del libro tercero, capítulo octavo del Libro de los Espíritus, nos ofrece un panorama perfectamente relacionado y perfectamente claro con el accionar de las ideas y sus consecuencias, afirmando: las ideas no se transforman sino con el tiempo y jamás súbitamente. Ellas se debilitan de generación en generación y acaban por desaparecer. Poco a poco, con aquellos que las profesaron y que son sustituidos por otros individuos imbuidos de nuevos principios, como ocurre con las ideas políticas. Vemos el paganismo, dice Kardec. Seguramente hoy no hay personas que profesen las ideas religiosas de los tiempos paganos. No obstante, varios siglos después del advenimiento del cristianismo, ellas dejaron vestigios que solo la completa renovación de las razas puede borrar. Ocurrirá lo mismo con el espiritismo. Él hizo mucho progreso, pero aún quedará durante 2 o 3 generaciones un fermento de incredulidad que solo el tiempo disipará. Sin embargo, su marcha será más rápida que la del cristianismo, puesto que es el propio cristianismo quien le abre el camino y sobre el cual él se apoya. El cristianismo tenía que destruir, el espiritismo solo tiene que edificar. Y a continuación, pregunta el ilustre codificador en la pregunta 799, ¿de qué manera el espiritismo puede contribuir para el progreso? Destruyendo el materialismo, que es una llaga de la sociedad, pues él hace que los hombres comprendan dónde está el verdadero interés. Destruyendo los preconceptos de secta, de castas y de color, puesto que él, el espiritismo, enseña a los hombres la gran solidaridad que debe mantenerlos unidos como hermanos. Bien sabemos que el espíritu, siguiendo a la ley de evolución, se viene desarrollando a través de los reinos de la naturaleza y a través de los siglos hasta llegar a nuestra especie, información esta cabal y racional que nos llega suministrada por los espíritus superiores. De ahí se deduce que el alma trae, al entrar en la vida humana, residuos milenarios, lo que explica su salvajismo, su egoísmo, los sentimientos inferiores que parecen ser el patrimonio de la gran mayoría de los seres. Para acelerar el progreso espiritual, el Padre Creador viene enviando al planeta sus instructores
que se encargarían de transmitirnos las leyes divinas, que son la directriz de nuestra conducta y que son las que habrán de encaminarnos al bien y a los sentimientos superiores. El brahmanismo, cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos, recomienda a los hombres el coraje moral, la sabiduría, el amor a las criaturas, el sacrificio, la rectitud, la austeridad. A Krishna le son atribuidas las máximas que establecen la moral de los pueblos. Ellas nos enseñan que el orgullo, la avaricia, la crueldad, las pasiones vergonzosas y otras calamidades por el estilo tornan al hombre despreciable. Zoroastro hace muchos siglos fundó en Persia una religión digna de todo respeto. Jeremías, uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento del siglo VI a.C., tomó la defensa de los oprimidos, clamó por la paz, predicó contra la tiranía, el asesinato, las malas costumbres, dejando al mundo una gran lección y un gran ejemplo. Buda, 600 años antes de Cristo, presentó una religión fundamentada en la misericordia, en el bien, en la instrucción y otras tantas virtudes, recomendando la acción recta, el lenguaje recto, la aplicación recta, el pensamiento recto, la meditación recta. En síntesis, no pecar por pensamiento, palabras y obras. En Oriente refulgieron tres grandes figuras estelares: Lao Tse, Mencio o Mensú y Confucio. El primero presenta el libro de la razón suprema y estableció los principios morales que más tarde fueron desarrollados por otros dos maestros. Mencio, en su tratado de moral, le señala a los hombres su verdadera conducta, y Confucio resume su amplia enseñanza en una frase: no hagáis a los otros lo que no queréis que se os haga. No podemos dejar de citar a los dos genios nacidos en Grecia, tierra donde florecieron la literatura, el arte, la filosofía y la política, causando admiración hasta el presente. Diríamos que ellos fueron precursores del cristianismo y que sus ideas se ajustan a las que nos traen los espíritus hoy englobadas en la obra imperecedera de Allan Kardec. Ellos fueron Sócrates y Platón. El primero dejó al segundo su filosofía. El hombre es un alma encarnada que existe antes de tomar un cuerpo en la tierra a la cual desea volver. Sin embargo, no es en el cuerpo que encontramos la verdad. Y finalmente, el Cristo, quien legó a la humanidad su evangelio de paz, de armonía, de perdón y de amor. Y su mayor máxima fue: amaos los unos a los otros. Y nos es dado observar que las ideas trascendentes de todos ellos permitieron el progreso del hombre, alejándolo de la barbarie y de alguna forma insuflando en él la idea de la conducta moral, único camino para avanzar en la senda espiritual. Siglos de experiencias, de oportunidades le fueron otorgados al ser humano para lograr el avance a que está destinado, rompiendo con las ligaduras que lo atan a civilizaciones ya desaparecidas, pero que aún dejan vestigio en lo íntimo del ser, dada su vinculación con el instinto, con el materialismo que aún hoy pareciera predominar. Pese a las ideas religiosas transmitidas de los planos superiores, la prevalencia del materialismo las distorsionó porque el hombre persiste en su egoísmo y en su capricho de considerarse el rey de la creación. Y aquellos que se denominaban como representantes de Dios sobre la tierra
se ocuparon más de la organización de verdaderos imperios clericales que dieron lugar a 12 siglos de oscurantismo religioso, impidiendo el progreso de la conducta moral, de las artes, de las letras, es decir, el progreso del propio ser humano. En contraposición a ello, surgen movimientos materialistas que pretenden oponer a esos estados de religiosidad arcaicos y nada espirituales su desprecio por las leyes divinas, que fueron menospreciadas y alteradas por aquellos que tenían la obligación de cumplirlas y con su ejemplo permitir que los demás también las cumplieran. La palabra de Dios estaba olvidada, si es que alguna vez se tornó recordada. Fue cuando llegó la época en que era preciso estremecer a las conciencias por medios persuasivos, por la fuerza de las pruebas. La ciencia había abierto profundos surcos en el alma, y por esos surcos la fe, sin una base segura, sin una lógica esclarecedora, como bien nos enseñaba la doctora Marlene, se iba agotando y dejaba sin vida las vertientes donde antes corría la savia de la creencia. Y cual un páramo desértico quedaba el espíritu cuando retirasen de él la idea de Dios, idea que es la linfa vivificante que el progreso científico haría seguramente desfallecer si la providencia divina no nos socorriese de forma inmediata con el remedio salvador. Pero aquella idea que iba empalideciendo en la proporción que los procesos de la investigación iba ganando fuerza. La ciencia establecía leyes para los fenómenos. El universo se nos presentaba con su mecanismo debidamente estudiado. Ya no era presidido por la voluntad arbitraria de Dios. Ya no había milagros. Ya no era el Dios tronante quien preparaba los truenos. Los cataclismos ya no representaban la cólera divina, ni la necesidad de oblatas e inmolaciones. Ya nuestros destinos, los hechos naturales y la actividad cósmica no dependían de los deseos o caprichos inexplicables del omnipresente y omnipotente. Todo pasaba al imperio formidable de la ley. Investigando se llega a la causa y se descubren los efectos. Se verifica por qué los astros se movían. Se indaga en la génesis de las enfermedades. Se sondaba el origen de los movimientos telúricos. Los descubrimientos mostraban el creciente valor de la materia en la proporción de que iban huyendo los vestigios del espíritu. Es que no lo veían en el cuerpo los atomistas, no lo percibían los biólogos, no lo explicaban los filósofos, y la psicología, de la cual todo se esperaba, mancomunada con las demás disciplinas, entraba a vislumbrar en las acciones psíquicas la influencia somática. Era el completo desbaratar de las religiones, impotentes delante del avance del progreso material, sin fuerza moral, delante de la propia ruina por sus realizaciones inmorales. Es que las religiones habían alimentado el pensamiento materialista en el hombre, frente a la manipulación de la vida y de la idea espiritualista, negando con los hechos lo que la prédica clerical afirmaba. Y todo un desfile de sucesos sangrientos que mancillaron a la historia y al cristianismo cobraba forma patética de los que representaban las religiones. Descubrir cualquier cosa que, implícita o explícitamente, entrase en desacuerdo con la Sagrada Escritura, o sea, con la palabra de Dios, que nadie sabía quién la oyó o cómo nos la habría transmitido, era tener por cierta la cremación en la plaza pública para escarmiento de los herejes. No obstante, la divinidad está atenta al desarrollo intelecto-moral del hombre y una vez más acude en su auxilio, pues había llegado el momento preciso en que era necesario llamar la atención de ese mundo de la inmortalidad del alma. No se comprendía bien lo que eran aquellos fenómenos
¿Y a qué venían ellos? El gran papel que el espiritismo tenía que representar no estaba todavía bien definido, a pesar del aviso dado por los primeros fenómenos. Era preciso poner en orden las piezas dispersas, darles un sentido, explicarlas, traer la luz que habría de esclarecer el gran momento que despuntaba en la faz de la tierra, que habría de transformar a ese mundo de dolores en mundo de esperanzas. Fue cuando Allan Kardec apareció en el gran escenario espiritual. Y es él quien nos enseña. El progreso de la humanidad tiene su principio en la aplicación de la ley de justicia, de amor y de caridad. Esa ley está fundada sobre la certeza del futuro. Quitadle esa certeza y le quitaréis su piedra fundamental. De esa ley derivan todas las otras, porque ella encierra todas las condiciones de felicidad del hombre y solo ella puede curar las llagas de la sociedad y él puede juzgar por la comparación de las épocas y de los pueblos cuánto su condición mejora a medida que esa ley es mejor comprendida y practicada. Libro de los Espíritus, conclusión cuarta. Y dice más aún, con una sorprendente visión de futuro. Por medio del espiritismo, la humanidad debe entrar en esa fase nueva, la del progreso moral, que es su consecuencia inevitable. También en la conclusión quinta del Libro de los Espíritus. Transcurrido ese lapso de tiempo desde el surgimiento del espiritismo, sería muy ciega nuestra percepción si no valoráramos cuánto ha influido y proseguirá influyendo el espiritismo en la marcha del progreso de la humanidad. Solo de pensar que aquellos que adoptamos su doctrina como forma de vida y que se suman por millones, nada comparado con el cúmulo de seres encarnados y desencarnados que estamos vinculados a la tierra. Es verdad, pero que ya disponemos de otra conciencia moral, aportando nuestros pensamientos más fraternos, más cristianos, más responsables. Estamos colaborando así en abrir canales de inspiración elevada que nos llegan a los planos superiores, que mejorarán nuestros sentimientos, al tiempo que también se abren espacios para la vivencia de la paz, que aún continúa siendo la gran ausente de la familia humana. Y para que esto suceda, Jesús, Kardec y los espíritus superiores continuarán influyendo para nuestro propio progreso. Muchas gracias.